Quiero presentar a nuestro invitado de este día. Él es Melky, parte de los graduados, ¿verdad? De hace poquito. Él tiene, bueno, está casado, es padre también. Él es pastor asociado de Iglesia Misión Cristiana Elim y es graduado de teología, ¿verdad? Justamente hace poquito, hace como 2 meses, si no me equivoco, le entregaron su título. Compañero, lastimosamente, de Germán y de Oscar, ¿verdad? Más creo que de Oscar, pero compañero ahí de clases, no sé quién se copiaba más, ¿verdad? O quién se pasaba la copia, pero es docente e instructor de, también de SECAMED y tiene un abnegado servicio por los jóvenes, ¿verdad? Tiene un superpoder ahí que Germán nos decía, que le gusta comer pupusas y las come con curtido y salsa. Así que bienvenido, Melky, es tu tiempo y pues esperamos que Dios te use, ¿verdad? Aquí en Juegos del Honor. Gracias, Dani. Es un gusto poder saludarles. Lo del superpoder creo que es lo más acertado del de la presentación, más cuando se tratan de queso con loroco, una debilidad de muchos. No sé Se cuál me será la debilidad de se ustedes, me ¿verdad? olvidó decir también que ex becado también de Grupo PLP, los que son de PLP que están aquí presentes, es del club, así que ahí lo ven, ¿verdad? PLP is in the house. Bueno, qué gusto saludarles. Para mí es un honor ser tomado en cuenta en una conferencia con tan altos niveles de compromiso, de responsabilidad y también de pasión. Pasión por conocer, pasión por aprender y por ser reconocidos, no por una popularidad hueca, sino ser reconocidos porque somos hijos de Dios, porque somos profesionales y porque somos personas de bien para la sociedad. Así que hoy tenemos una conferencia que espero que sea de mucha utilidad para todos nosotros y también espero que al final pues ustedes puedan expresar lo que piensan de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Vamos a tratar de ser breves, eso es lo que siempre dicen los pastores, pero vamos a tratar de que eso sea hoy una realidad y vamos a compartir ya la pantalla para comenzar. Voy a compartir por acá y pues ustedes me confirman si lo pueden ver. ¿Alguien por ahí me puede confirmar? Se puede ver. Sí, sí, se puede. Excelente. Hoy vamos a la conferencia número 5. Este día vamos a hablar honor e integridad. Vamos a hablar de esto que de alguna manera va resumiendo lo que se ha venido hablando durante la semana en las conferencias anteriores. De hecho, yo observando las conferencias anteriores, pues he notado que cada uno ha sido totalmente muy aplicado, cada valor es importante y tiene sentido la lógica de la conferencia, pues hablar de integridad en este momento para finalizar, para sellar, es algo que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque se va a conjugar todo lo que se ha venido hablando durante la semana y nosotros mismos vamos a ser capaces de sacar conclusiones. Así que vamos a ver. Lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿qué es la integridad? Hay muchos conceptos, definitivamente podemos encontrar en diccionarios, podemos googlearlo, podemos identificar fácilmente algún concepto que nos llame la atención. Pero me gustaría leer este concepto. Integridad es una cualidad del carácter que comprende varias dimensiones. Bueno, ¿me Ahorita escuchan? sí. Sí, Sí. ok, perdón. Varias de las dimensiones de la vida personal, decía, una disculpa, formando una vida constante. La palabra proviene del latín integritas, que se refiere a la coherencia entre los pensamientos, emociones y acciones de la persona, que funcionan en armonía, además, con las normas del bien y el mal. Integridad es un todo. Cuando hablamos de algo íntegro, estamos hablando de algo que está completo, de algo que tiene todas sus partes, que tiene todas sus piezas. Probablemente algunos de nosotros tuvimos la oportunidad en nuestra infancia, o quizás lo hacemos todavía, de armar rompecabezas. Los rompecabezas tienen esa cualidad. Llevan trabajo, no son muy fáciles, unos tal vez sí, otros no,
Pero al final, si se pierde una pieza de ese rompecabezas, podemos ponerlo de la forma que queramos, pero el hecho que falte una sola pieza hace que ese rompecabezas no esté completo. La integridad es algo muy similar y me gusta compararlo con un rompecabezas. No puede faltar una pieza. Si al rompecabezas le falta una pieza, entonces no está íntegramente completo. Integridad es cuando nosotros los valores, la vida personal, esa vida que nosotros llevamos, la praxis que tenemos de nuestros valores, forman un todo. Nos conectamos en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, son coherentes con nuestros principios y con nuestros valores. Eso a la vez forma un todo que hace que las personas puedan calificarnos o no como personas íntegras. Y muy interesante. Ahora bien, en la escritura tenemos nosotros diferentes ejemplos de lo que es integridad, de personajes íntegros, pero a mí me gusta mucho y lo traigo hoy porque me parece algo muy oportuno, es el ejemplo de Daniel. Nosotros todos hemos escuchado esa muy conocida, muy famosa historia de Daniel en el foso de los leones, por ejemplo. Y esta es la historia, este es el relato sobre el que vamos a meditar brevemente esta tarde, algunos elementos que van a permitirnos a nosotros posicionarnos con integridad en medio de una sociedad que realmente lo necesita. Así que yo creo que todos hemos escuchado esa historia, pero vamos a recapitular por si se nos había olvidado, por si se nos, por si en algún momento quizás hemos dejado de lado algunos elementos que aquí vamos a mencionar. El ejemplo de Daniel es el que vamos a observar. Para esto nosotros encontramos en la escritura, por supuesto, esta historia de Daniel en el foso de los leones la vamos a encontrar en Daniel capítulo número 6. Obviamente, por razones de tiempo, no vamos a leer todo el capítulo, sino que voy a señalar algunas lecturas que van a ser claves para que encontremos los puntos que refuerzan la idea de ser íntegros. Lo primero que observamos en Daniel es que hay en él valores y principios que inspiran a otros. Me gustaría leer lo que dice Daniel 6 del 3 al 4. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el rey. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Así lo encontramos tal cual en la versión NBI. Ahora bien, aquí nosotros vemos el inicio de esta historia, que por razones de tiempo no la leemos toda, pero nosotros sabemos que Daniel fue confiado junto con otros dos administradores o sátrapas, como dice la versión Reina Valera, en administrar el reino que en este momento se está llevando a cabo en la cautividad, en el exilio. Es decir, que Daniel estaba resaltando en medio de un ambiente hostil, un ambiente que no era el de él, una tierra que no era la de él, y donde a pesar de esto, Daniel había destacado en sus habilidades, había destacado en su nivel de administrador y lógicamente llamó la atención del rey, quien pensó, dice la Biblia, en ponerlo a cargo de todo el rey. Eso va a despertar la envidia de otros, pero el punto es eso. Al despertar la envidia de otros, tratan los otros dos administradores, los otros dos que estaban a cargo, tratan de acusar a Daniel, tratan de desprestigiar a Daniel. Sin embargo, como dice la escritura, y como lo señalo por acá, no encontraron de qué acusarlo. ¿Por qué? Porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Jóvenes, la integridad inspira confianza. Daniel, en su rol como administrador, porque debe quedar claro que Daniel acá no está ejerciendo un servicio eclesial, no está en una iglesia, Daniel está sirviendo como administrador en un reino, que además es un reino pagano, es una tierra ajena a la suya. Pero independientemente de la posición que él tenía, él entendía que primero eran sus valores, valores que había llevado a la práctica y que en su vida eran evidentes.
No importando la posición en la que nosotros nos encontremos, los valores que nosotros tenemos o los valores que nosotros distinguimos en nuestra vida deben ser primero. Nosotros encontramos valores importantes. Esta semana misma nosotros hemos visto diferentes valores o principios que son determinantes para poder transformar la sociedad, transformar nuestra propia vida. Y aquí menciono algunos. Obviamente no puedo especificar cada uno de ellos, pero sé que nosotros podemos identificarlos muy bien. La honestidad, la sinceridad, la virtud y la imparcialidad, por ejemplo, son elementos que nosotros podemos rastrear en la vida de Daniel y que hacían de Daniel una persona íntegra. Como yo lo decía al inicio, integridad no es solamente un valor o tiene un solo significado. Integridad es todos esos elementos, todos estos valores, todos estos principios en armonía con nuestra vida diaria. Daniel era una persona digna de confianza. Inspiraba a otros a confiar en él. El mismo rey había pensado en Daniel para poder dejarle a cargo todo lo que respecta al reino. Y seguramente estaba a punto de hacerlo hasta que ocurrió lo que ocurrió, que tratan de acusarlo. Pero, mis amados hermanos, jóvenes, jovencitas, qué bueno es saber que cuando nosotros vivimos con los valores y no solamente los tenemos en nuestra mente como algo abstracto, sino que los llevamos a la práctica, no importando la posición en la que estemos, estos valores inspiran a otros. Daniel en este momento tenía una posición importante como administrador del rey y ahí hacía bien su trabajo. Tú y yo, en donde quiera que estemos, en la posición en la que nosotros nos encontremos, recordemos siempre vivir íntegramente, vivir con los valores que nosotros conocemos que forman parte de la integridad. Vivamos con honestidad, vivamos con sinceridad, seamos imparciales, busquemos la manera de practicar la justicia. Probablemente no seamos nosotros un administrador de un reino, de un gobierno, probablemente sí, pero donde estás, ahí es el lugar adecuado, es la posición adecuada para ser íntegro. Seamos íntegros en nuestra posición de estudiantes, por ejemplo, debemos ser íntegros desde el punto de no copiar en un parcial, de no hacer trampa en un parcial o de no hacer trampa en una tarea. Desde ahí, nosotros marcamos la diferencia como personas que van en contra de la corriente. En nuestras sociedades, en nuestros ambientes, a veces académicos, familiares, la no integridad, la falta de integridad se hace un hábito común y parece que es lo que todos deberían hacer. Por eso cuando aparece alguien que hace lo correcto, puede llegar incluso a incomodar a otros. Porque mientras la regla es hacer las cosas mal, aquellos que conocemos a Dios, que tenemos valores y que queremos practicarlos, entonces, aquellos que queremos practicar esos valores, vamos a ir en contra de la corriente. Daniel inspiraba confianza. Y además de los valores que pueden hacer de una persona íntegra, hay otro elemento que nos enseña esta historia maravillosa de Daniel. ¿Cuál? Que Daniel era firme a sus principios. La Biblia nos dice que no pudieron acusar a Daniel porque todo lo hacía bien. Era respetable en su trabajo, era honesto, era justo. Y por eso es que no cabía la corrupción en el manejo de la administración de Daniel. Pero además de eso, aquellos que querían acusarlo dijeron, como no podemos, porque lo hace todo bien y es una persona íntegra, una persona honorable, entonces ataquémoslo por medio de su fe. Ustedes y yo conocemos la historia. Lo que se hace es que estos dos administradores van donde el rey y lo influyen de forma negativa para que existe un edicto donde en un plazo determinado de tiempo nadie más puede adorar sino al rey. Y nosotros vamos a encontrar la reacción de Daniel a este decreto. ¿Dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 6, versículo 10, que dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Si algo nos va a posicionar como personas íntegras, además de aquellos valores por los que debemos trabajar y esforzarnos día con día,
en todo momento y en todo lugar es que no importando dónde estemos, no importando la posición que tengamos hoy, ahí donde estamos, nunca debemos olvidar nuestros principios de fe. Nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros. No debemos olvidar que una prioridad tenemos en nuestra vida y es reflejar a Jesús en todas las acciones que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos. Eso fue lo que hizo Daniel. Este decreto atentaba contra su fe. Él bien pudo haber hecho lo que otros hubieran hecho. Su vida estaba en riesgo, pero en esos momentos se requiere valor. Muchas veces en nuestra vida va a ser necesario que nos armemos de valor para defender nuestros principios, para defender los valores con los que la palabra de Dios nos arma, nos entrena, nos orienta. Daniel no dejó de orar, a pesar de que este decreto implicaba un riesgo para su vida. Daniel no abandonó sus principios. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos luchar por en cada momento, en cada oportunidad que tengamos, por favor, permanezcamos firmes en nuestros principios de fe, en los valores que el Señor nos enseña, en su palabra. Su palabra tiene efecto en la vida de las personas cuando ésta se lleva a la práctica. Por esa razón, debemos siempre meditar en ese aspecto. Mantengámonos firmes en nuestros principios, que esto va a respaldar también la integridad a través de cada uno de los valores que vivimos. Y viendo o tratando de resumir estos dos aspectos que son los valores y la firmeza en los principios de fe, aquí hay algunos elementos que podemos meditar de esta misma historia de Daniel. La fe y los valores de Daniel le permitieron marcar la diferencia en una sociedad acostumbrada a la falta de integridad, corrupción y antivalores. Esto me parece muy interesante, porque como yo se los mencionaba anteriormente, pareciera que la falta de integridad es lo común, es lo que todos hacen. Y de alguna forma podemos ser influidos por ese pensamiento y decir en algún momento, bueno, estoy en esta posición de trabajo, todos hacen las cosas mal, ¿por qué no la voy a hacer yo? ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros podemos comenzar a fallar, comenzar a fallar. ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría hace lo malo, entonces nosotros vamos a hacerlo de igual forma. No puede ser, porque entonces no estamos demostrando ser íntegros, no estamos demostrando tener esa plenitud que deberíamos mostrar como hijos o hijas de Dios, como estudiantes, como trabajadores, como ciudadanos. Entonces, marcar la diferencia es un desafío en una sociedad donde la falta de integridad, la corrupción y los antivalores son el diario vivir. Por esa razón, ahí va el segundo punto, por esa razón, vivir en integridad, jóvenes, no solamente va a inspirar confianza, porque Daniel había inspirado al rey incluso al punto de querer darle todo el reino para que él lo administrara. Pero también vemos a los otros que por envidia van donde Daniel y quieren acusarle y lo logran. Lograron que Daniel fuera echado al foso de los leones. Eso nos deja otra gran lección. Como ser íntegro es prácticamente ir en contra de la corriente, es probable que esa integridad que vivimos despierte en algún momento la incomodidad y el desprecio de aquellos que se han habituado a un entorno carente de valores. Es ahí donde cuando las personas, por ejemplo, se dan cuenta que nosotros tenemos principios firmes, cuando se dan cuenta que nosotros somos creyentes, que creemos en Dios, las personas pueden tratar de desprestigiarnos, de incomodarnos, de despreciarnos. ¿Por qué? Porque simplemente no actuamos como todos, sino que tratamos de ser diferentes, que es nuestra lucha diaria. Entonces, seguramente, en algún momento, habrán personas que se sentirán incómodas con la integridad. ¿Por qué? Porque no es su forma de vida. Y por eso es un desafío. Vivir en la integridad es un desafío que debemos asumir con valentía y honor, porque no solamente vamos a obtener reconocimientos, no solamente vamos a lograr crecer en lo laboral, en lo académico, en lo espiritual, sino que también dentro del sistema humano habrá también aquellos que se sientan incómodos porque están acostumbrados a la falta de valor.
porque están acostumbrados a la injusticia, porque están habituados a un entorno carente de valores. Y por eso Dios nos ha puesto donde estamos. Dios nos ha puesto en la carrera en la que estamos, en la posición de trabajo en la que nos encontramos, para que nosotros realmente seamos luz, para que seamos sal, para que le demos sabor, para que nosotros comencemos a cambiar y a influenciar el entorno en el que nos encontramos. No lo vamos a lograr si hacemos lo que todos hacen. Lo vamos a lograr cuando marcamos la diferencia a través de los valores que nosotros vivimos. Debemos asumir la integridad con valentía y honor. Todos nosotros sabemos también cómo termina esta historia. Daniel fue echado al foso de los leones, pues no estuvo dispuesto a abandonar sus principios de fe. Y lo sorprendente es, yo recuerdo que cuando yo escuchaba esta historia de niño en la iglesia o me la contaban mis padres, esta era la parte que más me gustaba. Daniel fue echado al foso de los leones, lo que significaba la muerte. Eso era lo más seguro, porque según lo que se cree en los historiadores, pues estos leones no comían durante semanas, entonces que cayera ahí un poquito de carne, pues eso era un banquete, ¿verdad? Eso era, no se podía esperar más que los leones atacaran en el mismo instante. No sabemos, Daniel, cuánto pesaba, ¿verdad? Si tenía un poquito de sobrepeso, como algunos de nosotros quizás, o no, pero seguramente iba a representar un festín para esos leones hambrientos. Pero ¿qué pasó? El rey fue al siguiente día y llamó a Daniel. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Dios respalda la integridad de sus hijos. Por eso debemos recordar que el honor que nosotros tenemos o que pretendemos es proporcional al nivel de integridad que nosotros practicamos día con día. No temamos de ir en contra de la corriente. Dios está de nuestro lado. Él nos defenderá. Aunque muchas veces nos sintamos abandonados o solos, o incluso nos tilden de anticuados por los valores que nosotros tratamos de predicar, y no solo de predicar, sino de practicar. Sigamos adelante, porque lo que hará de nosotros personas honorables es que todos los valores que nosotros conocemos, que nos enseña la palabra de Dios, todos los valores que durante esta semana nosotros hemos abordado, todos ellos sean parte de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad. Y créame, Dios respalda la integridad. Así que ánimo, aunque ser íntegros sea un desafío en una sociedad como la que nosotros nos desarrollamos, todos los días esforcémonos por ser, porque Dios respaldará ese esfuerzo y nos permitirá ser de influencia, una influencia transformadora para nuestra sociedad. En donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, probablemente muchos están trabajando y estudiando al mismo tiempo, otros solo se están dedicando a lo académico, pero ahí no hagan lo que todos los demás hacen negativo. Trata de ser siempre tú la diferencia a través de la integridad. Eso es prácticamente los puntos que tenía para este día. No sé cuánto tiempo llevo, Dani, no sé si ya me pasé, pero estos son los puntos que tenía para poder compartir con ustedes, y espero que, aunque son breves, quizás muy puntuales, puedan ser de mucha bendición. Excelente, Melqui. Bueno, abrimos el tiempo para comentarios, preguntas que puedan tener ustedes. Luego estaríamos avanzando con el programa, ¿verdad? Con lo que tenemos pendiente. Yo ahí coloco una frase, ¿verdad? Que mencionaba Melqui, y es no tengamos miedo de ir en contra de la corriente. Eso me hizo clic, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad y en un estilo de vida que imito el actuar de otros, y porque la mayoría lo hace, continúo haciéndolo y entonces me sumo a la moda. Eh, pero ir contra la corriente implica un desafío, porque voy a ser criticado, voy a ser señalado y hasta cierto punto apartado, porque voy a estar fuera del huacal, ¿verdad? Como podríamos decir en el buen salvadoreño, del pueblo donde vive Maggie.
salirnos del huacal, ¿verdad? Y estar contra la corriente. Por ejemplo, suele ser normal y hasta tranquilo, ¿verdad? De que ustedes como jóvenes puedan tener noviazgos hasta decir ya no y relaciones sexuales o cualquier tipo de insinuación, ¿verdad? En sus relaciones de noviazgo, pero creemos que es normal porque la sociedad lo hace y lo vemos en las películas. Pero cuando no lo hacemos, nos critican, ¿verdad? Y los hombres dicen, ¿y por qué, verdad? No, no has hecho esto. Pero eso es ir en contra de la corriente. Qué bueno es esta conferencia acerca de la integridad. El día de ayer yo presenté a César con el tema de integridad, pero ya ahí toda la producción me dijo que el tema de César era la excelencia. Y efectivamente, ¿verdad? Yo cuando escuché a César ayer enseñando, decía en mi mente, no está hablando nada de integridad, está hablando de otra cosa, ¿verdad? Y cuando escucho a Melqui hablar de integridad, es como, bueno, ¿y qué pasó, verdad? Y ahí la secretaria, que es Germán, nos escribe y nos dice, no, ¿verdad? Esto pasó así y así. Y exactamente este día hablamos de integridad y solo hice un cambio ahí. El devocional de integridad lo vieron ayer y el de la excelencia lo están viendo ahora. Pero es un tema tan importante. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué pueden abordar? Ahí dice Sandra López, preciosa reflexión. Muchas gracias, hermano. ¿Qué opinan acerca de la integridad? ¿Qué frase pueden recordar o el relato, verdad, acerca de Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Fíjate bien? que de lo que está hablando el hermano Melqui, yo la vez pasada les compartí un versículo, ¿se recuerdan? Y todavía les puse, no es casualidad, porque lo vimos en la tarde acá y luego en la noche lo estaba escuchando por otro lado. Y saben que justamente ahorita me pasó lo mismo. Ayer en la noche estaba escuchando algo acerca de esto y hoy lo confirma el hermano Melqui. Entonces, me gusta el hecho de que dice la palabra de Dios específicamente cuando está hablando de Daniel, que las ventanas de donde él estaba daban a Jerusalén. Entonces, pero él estaba en otro lado que no era el entorno de donde él venía. Estaba todo contaminado, todo otro estilo de vida. Pero ¿qué pasaba? Cuando él oraba veía hacia Jerusalén porque él recordaba sus principios. Entonces él nunca se despegó de eso y es lo que lo llevó a ser íntegro, justamente como nos está enseñando el hermano Melqui hoy. Entonces, la reflexión de ayer en la noche, la prédica que yo escuchaba decía, ¿hacia dónde mira tu ventana? Entonces, es lo mismo que estamos viendo hoy, ¿hacia dónde, verdad? ¿Hacia la integridad o hacia Babilonia, que es lo que estaba el entorno de Daniel justo en ese momento? Entonces, realmente estoy bien contenta por todo lo que hemos aprendido durante la semana y solo agradecer el desarrollo y las ideas grandiosas que han tenido, porque sí ha sido bien bonito y como les dije, no, no es casualidad, ¿verdad? Solo es la confirmación de lo que vamos aprendiendo día a día aquí. Así que gracias. Ok, ahí Gaby mencionaba un punto muy importante y le voy a preguntar al teólogo recién graduado, ¿verdad? Y que nos explique la connotación de Babilonia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos entender esa referencia que decía Gaby? Excelente. No, Babilonia representa, tal como decía Gaby, algo, eh, representa la antítesis de lo que es Jerusalén. Eh, y el entorno de Daniel es muy interesante porque ¿qué significaba estar cautivos en Babilonia? Estar cautivos en Babilonia significaba un desarraigo total, significaba renunciar a la identidad que Israel había conseguido como pueblo. Y estando en Babilonia, cualquiera pudo ver, Daniel pudo haberse comportado a la negativa o pudo haberse vengado, pero eso es lo interesante, que Daniel, a pesar de estar en un entorno hostil, donde los valores de esta sociedad de Babilonia, la religión de Babilonia era totalmente diferente, Daniel se mantuvo firme y eso es lo que nos llama mucho la atención. A veces nosotros pensamos así,
Pensamos que nosotros debemos vivir o a veces formamos una apariencia de integridad solo un día domingo o solo un día de actividad de iglesia, pero es que la integridad se desarrolla en el lugar donde nosotros nos encontremos. Y aunque este sea un ambiente totalmente contrario, ahí se puede brillar. O sea, Babilonia representa un espacio alejado del plan de Dios, de aquella tierra que Dios había apartado. Ahora esta tierra representa el dolor, representa el desarraigo y la falta de identidad de un pueblo que a causa de su desobediencia hoy se encuentra en tierras ajenas. Pero muy interesante lo que decía, o sea, vivir en integridad, a veces es fácil vivir íntegramente o saludar con una sonrisa un día domingo con los hermanos de la iglesia, pero ¿qué tal llevar esa esencia, esa integridad a un ambiente laboral donde nadie es creyente, donde la mayoría hace lo que nosotros sabemos que no es correcto? ¿Cómo hacerlo? Muy interesante, muy interesante. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga algunas palabras o preguntas, verdad? Acerca de este tema. Creo que era correcto lo que estaban diciendo el pastor y lo demás, porque yo ayer en el devocional leí decía que compartiéramos una imagen, ¿verdad? Y yo contaba que en parte integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando, que era lo que hacía Daniel y lo que mencionaba, ¿verdad? Ahorita el pastor, de que nosotros quizás en una reunión de la SAE, somos cristianos, o en la iglesia somos cristianos, pero y afuera nuestro testimonio, nosotros que reflejamos a nosotros íntegramente delante de la presencia de Dios. Y vaya, en mi caso, yo soy maestra de niños en mi iglesia. Entonces, yo tengo que ser íntegra de lo que yo le enseño a los niños, no solo sea verdad, o sea, lo correcto de solo por decirlo, o sea, sino dando mi ejemplo. Yo sinceramente, tanto en mi casa como en mi iglesia, como en mis estudios, pues reflejando en todo. Y eso era algo que una vez me gustaba de un niño que me decía, hermana, a mí me gusta como es usted, porque usted es diferente, me decía, porque yo miro a otras hermanas, me decía, que me dan clases, y ellas de afuera son diferentes como es usted. Entonces yo podía ver y recordaba eso, ¿verdad? Y decía, ahí es como un reflejo, ¿verdad? De que yo estoy demostrando incluso afuera mi integridad como cristiana y delante de Dios y en general. Entonces siento que también es eso, ¿verdad? Sin que nadie nos mire, tenemos que demostrar eso, porque sabemos que Dios sí lo ve todo. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Y esto me hace recordar lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Que a través de nuestro actuar las personas pueden conocer a Dios mismo, ¿verdad? Y llegar a tener ese encuentro con Él. No sé si habrá alguien más que quiera ver micrófono o comentar algo ahí en el chat. Yo, Dale. bendiciones a todos. Créanme que ha sido todo el año un reto para mí poderme conectar a las reuniones de la SAE. Yo sé que son muy edificantes, pero me alegro que hoy pude estar con ustedes. Me encantó la reflexión. Hay algo, yo siempre trabajo en la iglesia, en mi iglesia con un grupo de mujeres, y siempre he estado de acuerdo de que podemos ser íntegros. Desgraciadamente, Satanás muchas veces nos ha querido engañar, y con ese famoso dicho que no hay nadie perfecto, que vemos los seres humanos, vemos muchas veces que es imposible lograr un grado de integridad, pero la Biblia pues nos muestra, no solamente con Daniel, sino que con Job, que no es algo imposible. Yo recuerdo que mis estudios, bueno, hasta 9º grado, los hice en aquel entonces mencionados los colegios Juan Bueno. Y, 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 y créanme que para mí fue muy edificante crecer escuchando la palabra de Dios durante todo ese periodo de estudio. Cuando yo saqué mi bachillerato, pues desgraciadamente donde no había bachillerato en el colegio, me fui a un colegio literalmente de mala muerte, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre, pero me asusté
como no tienen idea. Y ahí pude comprobar todo lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado escuchando, que uno puede mantener su integridad, uno puede inspirar a otros, uno puede evangelizar, también dando un buen testimonio, y la gente muchas veces se nos va a acercar y nos va a decir, ¿y a vos qué te pasa? Yo quiero de eso, yo no sé por qué te podés contener a no hacer lo malo. Es algo muy bonito, pero mi mensaje quizás esta tarde sería, no veamos imposible poder ser íntegros, porque pues la palabra del Señor nos muestra ejemplos de hombres que fueron íntegros y que agradaron a Dios, y que lo que decía el hermano, Dios nos va a respaldar la integridad, o sea, Dios no se va a quedar con nada, Dios nos va a sacar adelante, nos va a sacar en victoria, aún nos toque pasar por momentos difíciles, pero Dios siempre va a premiar la integridad. Bendiciones. Muy bien, ¿verdad? Quiero nada más, ahí nosotros estuvimos compartiendo una imagen como equipo, ¿verdad? Y era esta, que la integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias e inconvenientes. Y ahora más que nunca debemos de estar conscientes que quizás no nos van a apedrear, ¿verdad? Pero sí van a haber consecuencias, pero todo va a ser para honra y gloria del Señor. Así que agradezco, ¿verdad? Bueno, ahí hay un comentario de Alejandra. Dice, nosotros como creyentes somos cartas leídas. Curiosamente, las personas están pendientes. Permítanme que se ve pequeño. Ok, pendientes de lo que uno hace, entonces debemos de ser diferentes. Seamos ejemplo para los demás y no tengamos miedo, porque Dios nos estará respaldando en todo momento. Que nuestro fruto hablen de nosotros. Muchas gracias por este mensaje tan claro, puntual y recordatorio para que hagamos el bien siempre. Muy bien, bueno, te agradezco un montón, Melqui. Vas a recibir ahí una dotación de pupusas por Germán, ¿verdad? Así que ahí escribirle que... Con mucho curtido y salsa.